No fue un ruido fuerte lo que te detuvo aquella vez, ni una señal evidente, ni una voz audible desde el cielo, sino algo mucho más incómodo, mucho más silencioso. Algo que nadie ve desde fuera pero que tú sentiste claramente por dentro, como si alguien hubiera tocado suavemente una puerta que llevabas años sin abrir, una puerta cubierta de polvo, de excusas, de cansancio acumulado, de oraciones repetidas sin alma, de promesas que un día hiciste con lágrimas y que hoy apenas recuerdas. Estabas ahí, siguiendo con tu vida, cumpliendo rutinas, respondiendo mensajes, sobreviviendo como puedes, cuando de repente algo te confrontó, no con acusaciones, sino con una pregunta que dolía más que cualquier reproche, una pregunta sencilla, directa, imposible de esquivar. ¿Tu corazón todavía quiere a Dios, o solo se ha acostumbrado a hablar de Él? Porque tú sabes rezar, sabes qué palabras usar, sabes cómo sonar fuerte por fuera, sabes cómo aparentar calma, pero en el fondo hay una lucha que casi nadie conoce, una lucha silenciosa entre lo que dices y lo que realmente deseas, entre lo que sabes que deberías hacer y lo que tu corazón ya no tiene fuerzas de buscar. Y es ahí donde comienza la historia, no en un templo, no en un milagro visible, sino en ese punto exacto donde te das cuenta de que Dios nunca se fue, pero algo dentro de ti empezó a cerrarse poco a poco, sin que te dieras cuenta, como una puerta que se cierra cada vez que decides postergar, cada vez que dices mañana, cada vez que eliges lo cómodo en lugar de lo correcto, cada vez que justificas lo que sabes que no te está dando vida. Y entonces el cansancio llegó, no como un golpe, sino como una niebla, una sensación constante de estar lejos aún estando cerca, de orar sin sentir, de leer sin escuchar, de vivir sin dirección clara, y empezaste a preguntarte por qué ya no avanzas, por qué todo parece estancado, por qué hay paz en otros y no en ti, por qué sabes tanto y experimentas tan poco. Tal vez culpaste a las circunstancias, al pasado, a las personas que te fallaron, al enemigo, al ritmo de la vida, pero en lo profundo, muy en lo profundo, hay una verdad que cuesta aceptar, una verdad que no acusa pero confronta, una verdad que no grita pero permanece. No es que Dios haya dejado de llamarte, es que tu corazón dejó de responder con la misma disposición. Porque Dios nunca ha buscado perfección en ti, nunca ha esperado que no caigas, nunca ha exigido un historial limpio, lo único que siempre ha buscado, lo único que sigue buscando incluso ahora mientras escuchas esto, es un corazón que diga aquí estoy, un corazón que no se justifique, que no se endurezca, que no se esconda detrás de palabras bonitas, sino que se atreva a abrirse de nuevo, aún con miedo, aún con dudas, aún con cansancio. Y quizá hoy no te sientes fuerte, quizá no te sientes digno, quizá no te sientes listo, pero eso nunca fue un requisito, porque la historia de Dios con las personas no empieza con la capacidad, empieza con la disposición, empieza cuando alguien, incluso roto, incluso confundido, incluso cansado, se atreve a decir desde lo más profundo, Señor, no lo entiendo todo, pero quiero volver a querer, quiero volver a escucharte, quiero que mi corazón vuelva a ser tuyo. Porque ahí, justo ahí, cuando el corazón se ablanda, cuando deja de resistir, cuando deja de huir, cuando deja de fingir, es donde Dios empieza a obrar, no con ruido, no con espectáculo, sino transformando desde dentro, devolviendo la vida donde había piedra, devolviendo sensibilidad donde había dureza, devolviendo dirección donde había confusión. Y si algo dentro de ti se ha movido mientras escuchabas esta historia, no es casualidad, es una invitación, una llamada suave pero firme, un recordatorio de que todavía hay espacio, de que todavía hay tiempo, de que todavía puedes decir sí, porque al final, lo que Dios sigue buscando hoy no es lo que haces, ni lo que aparentas, ni lo que dices, sino la respuesta más honesta de tu corazón. Porque cuando el corazón deja de estar dispuesto, no suele hacerlo de golpe, no hay un día marcado en el calendario donde todo cambia, no hay una decisión consciente de endurecerse, sino un proceso lento, casi imperceptible,
Una acumulación de pequeñas renuncias que parecen inofensivas, pero que con el tiempo van apagando la sensibilidad espiritual, como una llama que no se apaga de golpe, sino que se queda sin oxígeno. Empieza cuando escuchas la voz de Dios y decides ignorarla una vez, solo una, cuando sientes la incomodidad de obedecer y eliges el silencio, cuando sabes lo que deberías hacer pero te convences de que no es el momento adecuado, y poco a poco el corazón aprende a vivir sin responder, aprende a acostumbrarse a la distancia, aprende a sobrevivir sin rendirse del todo. Y entonces llega la frustración, porque sigues creyendo, sigues orando, sigues escuchando mensajes, pero ya no avanzas, ya no hay fruto, ya no hay paz, y te preguntas qué está fallando, sin darte cuenta de que el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de disposición, porque puedes saber mucho de Dios y aún así no dejarle entrar en los espacios donde Él quiere transformar. La Escritura lo dice con claridad, pero a veces lo leemos sin permitir que nos confronte, porque sobre toda cosa, guarda tu corazón, ya que de él brota la vida, y cuando el corazón se llena de orgullo, de miedo, de autosuficiencia o de resistencia, todo lo demás empieza a desordenarse, las decisiones, las relaciones, la manera de ver la vida, la forma de orar, incluso la manera de amar. No es que Dios se haya alejado, es que el corazón dejó de buscarle con prioridad, dejó de ponerle en el centro, dejó de decir sí antes de entenderlo todo, y empezó a exigir respuestas antes de obedecer, garantías antes de confiar, comodidad antes de rendirse, y sin darse cuenta, el alma se volvió pesada, cansada, dividida. Por eso tantos viven una fe estancada, una fe que no duele pero tampoco transforma, una fe que no confronta pero tampoco sana, una fe que llena el calendario pero no el corazón, porque el crecimiento espiritual nunca comienza con un cambio externo, comienza cuando el corazón se vuelve a rendir, cuando deja de justificarse, cuando acepta ser examinado. Y aquí es donde la verdad se vuelve incómoda pero liberadora, porque Dios nunca fuerza, nunca empuja, nunca invade, Él espera, observa, llama con paciencia, y cuando el corazón se abre, aunque sea un poco, aunque sea con temor, aunque sea con dudas, Él entra y empieza a hacer lo que solo Él puede hacer. La palabra lo advierte, hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque cada vez que resistes, el corazón se vuelve un poco más insensible, pero cada vez que respondes, incluso con debilidad, el corazón se ablanda, se ensancha, se alinea. Y tal vez hoy te das cuenta de que no necesitas más mensajes, ni más palabras, ni más información, sino una decisión interna, una respuesta honesta, una rendición sencilla pero real. Porque nunca crecerás en un área que no estás dispuesto a perseguir, y nunca experimentarás la plenitud de Dios si no estás dispuesto a buscarle con todo el corazón. Y es precisamente ahí, en ese punto de decisión silenciosa, donde la historia empieza a cambiar. Si el corazón es el lugar donde todo comienza, entonces el primer paso no es cambiar lo que haces, sino decidir desde dentro a quién le vas a dar acceso, porque ningún hábito espiritual funciona si antes no hay una rendición real, una decisión silenciosa pero firme que diga, sin adornos ni condiciones, Señor, aquí estoy, examíname, aunque duela, aunque me incomode, aunque toque áreas que he evitado por mucho tiempo. Actuar con un corazón dispuesto empieza cuando dejas de huir del silencio, porque es en el silencio donde Dios suele hablar con más claridad, no para acusarte, sino para mostrarte lo que necesita ser sanado, corregido o soltado, y por eso necesitas apartar momentos reales, no improvisados, donde apagues el ruido, cierres las distracciones y te sientes delante de Dios sin prisa, sin guión, sin defensas, permitiendo que Él revele lo que hay dentro de ti. Luego viene un principio que casi siempre evitamos, obedecer antes de entender, porque la disposición verdadera no exige explicaciones completas, sino confianza, y muchas veces Dios te mostrará un paso pequeño, una conversación pendiente, una decisión incómoda, un hábito que debes soltar, una actitud que necesitas corregir, y la transformación no vendrá cuando lo comprendas todo,
sino cuando des el primer paso, aunque no veas todavía el resultado. Otro principio esencial es guardar el corazón con intención, lo que significa revisar honestamente que estás permitiendo que lo alimente cada día, porque el corazón no se endurece solo por el pecado evidente, sino también por la saturación de distracciones, de pensamientos sin filtro, de palabras sin vida, de influencias que debilitan la sensibilidad espiritual, y cuidar el corazón implica elegir conscientemente qué escuchas, qué consumes, qué conversaciones sostienes y qué pensamientos decides. Alimentar. Actuar también significa volver a la palabra, no como una obligación, sino como un lugar de encuentro, leyendo no para acumular información, sino para permitir que la verdad te confronte y te forme, tomando un pasaje, aunque sea pequeño, y preguntándole a Dios cómo quiere que eso transforme tu manera de vivir hoy, no mañana, no algún día, sino ahora. Y junto a la palabra, viene la oración sincera, no la oración perfecta, sino la honesta, aquella donde dejas de impresionar y empiezas a rendirte, donde confiesas tu resistencia, tu cansancio, tus miedos. Y le pides a Dios no solo que te cambie las circunstancias, sino que te devuelva el deseo, porque incluso el querer viene de Él, y reconocer tu necesidad es ya un acto de disposición. Finalmente, actúa permaneciendo, porque la disposición no es un momento emocional, es una postura diaria, una decisión que se renueva cada día, cuando eliges decir sí otra vez, cuando vuelves a buscar, cuando te levantas después de fallar, cuando no te rindes ante la sequedad, sabiendo que Dios obra en los corazones que permanecen abiertos. Porque al final, vivir con un corazón dispuesto no es hacerlo todo bien, es no cerrar nunca la puerta, es seguir diciendo sí, incluso cuando cuesta, incluso cuando no entiendes, incluso cuando el proceso es lento, confiando en que Dios honra cada corazón que se deja guiar. Señor Jesús, hoy no vengo a ti con palabras bonitas ni con promesas que no sé si podré cumplir, hoy vengo con lo que realmente hay dentro de mí, con un corazón que ha pasado por cansancio, por luchas internas, por momentos en los que quise obedecer y otros en los que preferí resistir, y aún así tú sigues aquí, esperándome con paciencia, sin reproches, sin condena, mirándome con amor. Hoy abro mi corazón delante de ti, no para aparentar fortaleza, sino para reconocer mi necesidad, porque muchas veces he hablado de fe mientras mi corazón estaba lejos, he dicho sí con mis labios mientras por dentro dudaba, y he caminado con miedo cuando tú me invitabas a confiar, pero aún así no me soltaste, no te alejaste, no dejaste de llamarme. Examíname, Señor, mira dentro de mí con tu luz, no para avergonzarme, sino para sanar lo que está herido, para suavizar lo que se ha endurecido, para despertar lo que se ha dormido, porque no quiero seguir viviendo con un corazón dividido, no quiero seguir negociando mi obediencia ni postergando mi rendición. Dame un corazón dispuesto, un corazón que vuelva a decir sí incluso cuando no entiende, un corazón que te busque no solo cuando necesita algo, sino porque te ama, porque te reconoce como su refugio, su guía y su verdad. Enséñame a confiar en tus caminos incluso cuando son diferentes a los míos. Perdóname, Señor, por las veces que he permitido que el ruido, las distracciones y las preocupaciones ocupen el lugar que solo te pertenece. Perdóname por alimentar pensamientos que me alejan de ti, por justificar actitudes que enfrían mi fe, por endurecer mi corazón cuando tú me hablabas con amor. Hoy te entrego mis deseos, mis planes, mis miedos y mis resistencias, te entrego las áreas donde no quiero cambiar y las partes donde tengo miedo de soltar, porque sé que solo tú puedes transformar lo que yo no puedo controlar. Solo tú puedes crear en mí un corazón nuevo y poner un espíritu recto dentro de mí. Espíritu Santo, sopla vida donde hay sequedad, trae sensibilidad donde hay dureza, renueva en mí el deseo de buscarte cada día, no como una obligación, sino como una necesidad del alma. Hazme consciente de tu presencia en lo cotidiano, en mis decisiones, en mis palabras y en mis pensamientos. Enséñame a guardar mi corazón, a cuidar lo que permito que entre, a elegir lo que edifica y rechazar lo que me debilita.
Dame discernimiento para caminar en tu verdad y valentía para obedecer cuando el camino se vuelve incómodo. Hoy decido decirte sí otra vez, no desde la perfección, sino desde la honestidad, no desde la fuerza, sino desde la dependencia, confiando en que tú completas la obra que comienzas y que tu gracia me sostiene incluso cuando tropiezo. Tomo tu promesa, Señor, y la hago mía, porque tú dijiste que quitarías el corazón de piedra y nos darías un corazón de carne, y hoy te pido que lo hagas en mí, que mi vida refleje tu voluntad, que mi fe sea viva y que mi corazón permanezca siempre abierto delante de ti. En tus manos pongo mi corazón, mi camino y mi vida, y descanso en tu amor, sabiendo que tú sigues obrando, aun cuando yo no lo vea, y que nunca desprecias un corazón sincero que se rinde delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Tal vez necesitabas escuchar estas palabras en este momento exacto, tal vez tu corazón estaba pidiendo descanso, dirección o simplemente ser escuchado sin juicios. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas algo muy sencillo pero muy verdadero: no estás solo, y Dios no ha terminado contigo. La vida a veces nos cansa más de lo que mostramos, nos endurece sin que lo notemos y nos lleva a caminar en automático, pero hoy has hecho algo importante, has parado, has escuchado y has permitido que tu corazón se abra un poco más, y eso ya es un paso valioso. Dios no pide perfección, no espera que tengas todas las respuestas, solo busca un corazón sincero que se deje guiar. Tómate este mensaje como una invitación tranquila, sin presión, sin exigencias, una invitación a volver a lo esencial, a cuidar tu corazón, a hablar con Dios con palabras simples, como se habla en casa, con confianza, con verdad. Él escucha incluso lo que no sabes expresar. Si esta oración ha tocado tu interior, te animo a escribir amén en los comentarios como una forma sencilla de decir aquí estoy, y si necesitas oración por algo concreto, no dudes en compartirlo. Esta comunidad está para acompañarse, para orar juntos y para caminar juntos. Gracias por estar aquí, gracias por dedicar este tiempo a cuidar tu corazón. Que la paz de Dios te acompañe hoy, que su presencia te envuelva en lo cotidiano y que su gracia te sostenga en cada paso que des. Nos encontramos en el próximo mensaje. Hasta entonces, cuida tu corazón, porque ahí es donde Dios sigue obrando con amor.